Bueno, vamos a hablar un poco de la situación política nacional. Eh, bueno, un poco es importante situarnos en el contexto. Se realizó la marcha de sectores afines a Evo Morales. Si bien hubo algunos enfrentamientos y algunas gasificaciones en la ciudad de La Paz, no tuvo mayor impacto ni mayor... Fue una marcha más de las que estamos habituados, digamos, ¿no? No logró sus objetivos, pero sí, digamos, en general se ve esta tendencia a tratar de, bueno, por parte del levismo, de tratar de aglutinar y tratar de canalizar hacia ellos toda la protesta y todos los problemas sociales que tenemos, ¿no? Actualmente, bueno, el tema central es la crisis económica, pero me parece importante resaltar que en este caso de la crisis económica, incluso peor que la crisis económica, son las medidas que se están planteando para paliar o para afrontar esta crisis económica. Centralmente quiero hacer referencia a lo que hace el gobierno, pero también qué es lo que promueve bueno, la oposición, tanto evista como la oposición directamente de la derecha tradicional, que lo que quieren es más bien profundizar estos planes de ajuste que está ya realizando el gobierno, ¿no? En general tenemos un gasolinazo de hecho, un poco disimulado con el tema de la introducción de la nueva gasolina premium, que cuando escasea la gasolina especial, reaparece la gasolina premium con fuerza. Bueno, subieron a 6 bolivianos este año. Tenemos el problema del dólar, que cada vez sigue subiendo y está alrededor de 12 bolivianos nuevamente. Y justamente esto deriva en un encarecimiento general de todo, ¿no? Tenemos el problema, y hubo esta semana un paro de panificadores de 72 horas porque quieren subir el precio del pan. Tenemos el problema de los transportistas que también quieren subir el precio de los pasajes. En Cochabamba ya lo realizaron. Y esto es legítimo desde estos sectores porque si todo sube, también ellos necesitan que suban sus ingresos para poder sobrevivir, ¿no? El problema general de todo esto es de que esto daña la economía popular aún más. Y si bien el gobierno ha ofrecido algunas subvenciones y algo para tratar de evitar esto, no alcanzan para solucionar los problemas y donde sí el gobierno logra dar y logra tener políticas que le solucionan sus problemas y en lo cual están de acuerdo tanto evistas como derechistas, es en darle todos los beneficios y todas las ventajas a los grandes empresarios, a la oligarquía terrateniente del país, a las transnacionales. Bueno, en el caso de la oligarquía y los grandes empresarios es claro las distintas reuniones que ha tenido el gobierno y los acuerdos a los que han llegado, donde a ellos sí les garantizan dólares, sí les garantizan carburantes, hidrocarburos, gasolina, diésel, para poder seguir operando, que es algo que no tiene la mayoría de la población del país, ¿no? O sea, la gran mayoría no tenemos esas ventajas, solo tienen los grandes empresarios, ¿no? Y esos beneficios que tienen los grandes empresarios, además, necesariamente se traducen en posibilidades de corrupción y posibilidades de mayor enriquecimiento, ¿no? De la misma forma que un caso que está muy evidente y que ha salido en los medios de prensa, etcétera, es este tema de la libre importación de gasolina, de diésel, de hidrocarburos y la libre comercialización, entonces que ya no pase por el Estado. Rápidamente los empresarios han pedido dólares al precio oficial para poder comprar estos hidrocarburos y vendérnoslo a nosotros con un precio más elevado, ¿no? Entonces, bueno, eso está aprobado, eso puede hacer en Bolivia, ¿no? Eso es un esquema de corrupción completo, pero que es legal y está aprobado en Bolivia, ¿no? Y de esa forma hay varios esquemas de ese tipo que es necesario ir mostrando y reflejando en general, ¿no? Pero bueno, entonces el problema de esto además es de que frente a este tipo de situación, y como tal, como se vio en el tema de esto de la libre importación y comercialización de hidrocarburos, de gasolina, diésel, bueno, el levismo no dijo nada en contra, ¿no? La derecha opositora más bien exigía que de una vez se apruebe, que con eso es necesario. Justamente es una política de generar espacios para que los grandes empresarios ganen cada vez más y a costa del pueblo trabajador boliviano. Y eso es lo importante tener en cuenta, ¿no? Todos los sectores visibles de, bueno, que manejan el monopolio de la política, plantean eso, ¿no? O sea, tanto el levismo, el arcismo y todas las variantes de la derecha opositora, Manfred, Mesa, Tuto, Camacho, Chi, que reaparece por ahí, bueno, todo lo que fue en su momento el MNR, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Y esto además
tiene mucha relación con el régimen electoral en el país. El régimen electoral en el país está prácticamente hecho para que solo puedan ser legales unos cuantos partidos, ya sea de millonarios o ya sea con aval del gobierno. Y justamente este aval pasa porque estén de acuerdo con lo que es la política de Estado de Bolivia, ¿no? La política de Estado que significa que Bolivia existe para garantizar ganancias a las transnacionales a través de la explotación de nuestros minerales, de nuestros hidrocarburos, etcétera, y a los grandes terratenientes, oligarcas y grandes empresarios del país, ¿no? Entonces, prácticamente si estás en contra de eso, es prácticamente imposible conseguir una sigla o la legalidad, ¿no? Es la situación en la que se vive. Y justamente la ley electoral está hecha para eso, ¿no? Y como tal, solamente los nuevos partidos que aparecen son obra de, bueno, de millonarias campañas y además con casi segura intervención y aprobación por parte del gobierno, ¿no? Las nuevas siglas de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, con una recolección de firmas virtual. Bueno, con computadora, digital, etcétera, bueno, que logró y por lo menos de eso tenía algo de, se lo vio en las calles, digamos, se vio a la gente en las calles tratando de recolectar esto, pero en el marco de constantes denuncias y muchos acuerdos con el gobierno, ¿no? Con este y con el de Evo también, ¿no? Pero bueno, en general tenemos que tomar en cuenta que el MAS aprobó que Manfred Reyes Villa, pese a al montón de procesos y juicios que tiene y denuncias muy fuertes de corrupción y además de su vinculación con hechos, bueno, brutales de asesinatos, delincuencia, etcétera, como parte de la campaña que en su momento desplegó la derecha. Bueno, volvió al país, se dio la puerta abierta, había el tema de que no podía ser candidato a la alcaldía porque no había vivido en Cochabamba durante mucho tiempo, le permitieron. En Aval, ahí en ese momento no había pelea entre Arce y Evo, ¿no? Ahora Evo le ataca de eso a Arce, ¿no? Pero en ese momento estaban juntitos y juntos permitieron esto, ¿no? Y ahí lo tenemos a Manfred de alcalde y ahora tiene su propio partido, con aval obviamente de, bueno, de la estructura del Estado y el gobierno en particular. Y bueno, y otros partidos fantasmas, ¿no? Que, bueno, uno nuevo que se legalizó, Nueva Generación Patriótica, si no me equivoco, que sin recolectar firmas, sin ser conocido por nadie, aparece con una sigla, ¿no? Veremos qué es, pero también es parte de este esquema fraudulento y corrupto de semidemocracia, porque una democracia no es, en el sentido de que existen justamente para que algunos grandes empresarios, algunos sectores puedan presentarse a las elecciones pagando millones, partidos, siglas de alquiler, siglas a la venta. Hay varias tradicionales, bueno, surgen algunas nuevas, ¿no? Entonces, sin que los conozcamos, sin que la población haya visto siquiera que estén en alguna plaza, en alguna universidad, en algún espacio público recogiendo firmas, aparecen con la legalidad directamente, ¿no? Bueno, esa es la situación de fraude electoral, es la situación, y además de que no la denuncian, ¿no? Justamente porque son parte de ese esquema, ¿no? Eh, Prácticamente somos el único espacio desde el cual se denuncia que esta ley electoral es fraudulenta, que esta ley electoral proscribe la participación del pueblo trabajador y que realmente es una situación, bueno, aberrante por este tema. No sé si en algún lugar del mundo existe algo así, que haya siglas de alquiler, o sea, donde se puede alquilar y comprar siglas en cada elección. Realmente es terrible. Tenemos que tomar en cuenta que prácticamente así fue en la anterior elección, bueno, 2019-2020, donde Comunidad Ciudadana, la segunda fuerza, y Creemos, la tercera fuerza, de Mesa y de Camacho respectivamente, prácticamente se presentaron a las elecciones así, ¿no? Con siglas compradas, ¿no? O alquiladas, bueno, con pactos, etcétera, etcétera, pero de siglas que no tenían mayor representación, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? No sé si en algún lugar del mundo pasará, pero bueno, pasa en Bolivia y es una cuestión aberrante que muestra el fraude electoral generalizado, una ley electoral fraudulenta, proscriptiva de la mayor parte de la población del país y que permite que, bueno, distintos sectores patronales, empresariales puedan participar en elecciones, comprándose para una elección solamente eh, su sigla. Y bueno, de ahí renegociar y bueno, todo el show también que estamos viendo actualmente con Tuto, que ahora es el nuevo socio de la sigla que antes era de Mesa, del Free, y bueno, todo ese tema, ¿no? Que se unen, se pelean, y claro, en el marco de la crisis política, ahí todos están viendo quién podrá sacar su mejor tajada y
de la repartija que hay del escenario político nacional. El problema general de todo esto, y nuevamente insisto, es de que en el marco de la crisis económica, es un problema general siempre, pero con la crisis económica, con la crisis política, con la crisis ambiental además que tenemos en el país, esto además genera una situación, bueno, urgente, ¿no? De urgencia, de necesidades del pueblo trabajador. Y ninguno de estos sectores, ninguno de los que ejerce el monopolio de la representación política avalados por esta ley de partidos fraudulenta, dice nada y apoya en nada los problemas reales del pueblo trabajador. Algo de demagogia podemos ver por ahí, Evo Morales, ¿no? Bueno, los sectores de Evo Morales que tratan de callarse esa vinculación con Evo para decir, no, estamos por la economía, etcétera, pero que es algo totalmente, bueno, falso. Al final están detrás de que Evo Morales pueda volver al poder en el país. Pero bueno, más allá de eso, no vemos, digamos, una verdadera, bueno, y en el mismo caso del levismo, ¿no? Nadie dice nada de la oligarquía, no dice nada de las transnacionales, no plantea realmente un cambio eh, a la situación nacional. Y esto también es muy interesante porque tanto en la marcha como además la campaña general que hace Evo y sus partidarios, al igual que la derecha opositora, en general son una serie de ataques al gobierno que solucione, pero no plantean nada alternativo. Y a lo sumo, cuando aparecen planteando algo un poco alternativo, es que profundice el ajuste, que haya más inflación, que haya devaluación de una vez que se avance en el gasolinazo y se legalice el gasolinazo, cosas de ese tipo, ¿no? Cuando salen de algunos sectores un poco marginales. ¿Por qué? Porque los principales candidatos no dirían esto, aunque lo quieran realizar, porque perderían votos, más aún en este año electoral. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de todo ese espectro que maneja el monopolio de la representación política en este país? Ajuste, ajuste y ajuste contra el pueblo trabajador, ¿no? Y eso hace urgente que desde el pueblo trabajador demos una respuesta. Realmente necesitamos tener una alternativa, necesitamos que haya una voz, bueno, nosotros, digamos, estamos acá, hay varias agrupaciones desde sus espacios que tratan de hacer de una u otra forma una representación y discutir y elevar, digamos, todos los problemas que se ven desde el pueblo trabajador, pero es necesario justamente, y desde el Partido de los Trabajadores nosotros planteamos a las distintas organizaciones que nos unamos, que tratemos de formar un frente, una articulación, una forma de organización que realmente nos permita, bueno, tener mayor fuerza y realmente poder tener mayor peso para hacer estas denuncias y para poder plantear una verdadera alternativa del pueblo trabajador, que justamente no vayan a favor de este ajuste generalizado que plantean masistas y derechistas, sino que lo que necesitamos es una alternativa del pueblo trabajador que vaya a ajustar a la oligarquía, que le ajuste a las transnacionales, a los grandes banqueros, a los grandes empresarios, que no toque el bolsillo al pueblo trabajador, le toque el bolsillo a los que se han enriquecido durante todos estos años, ¿no? Del gobierno del MAS, de bonanza económica, y que ahora son los que se siguen enriqueciendo, que eso es lo más terrible en momentos de crisis, cuando toda la población en general está empobreciéndose, cuando estamos sufriendo cada vez más precios elevados, disminución de nuestra capacidad de adquisición, nuestra capacidad de vida en general está disminuyendo y los grandes empresarios siguen con grandes negocios, siguen avanzando, están pidiendo más, quieren seguir ganando más. Bueno, pues necesitamos una respuesta desde el pueblo trabajador y esta respuesta tiene que ser lo más fuerte y unitaria posible. Entonces, desde esa perspectiva es desde la cual, desde el Partido de los Trabajadores, nosotros convocamos a las distintas organizaciones, a las distintas organizaciones políticas, a las distintas organizaciones bueno, de lucha de distintos sectores medioambientales, compañeras feministas, a la juventud en general que también está pendiente y que quiere organizarse. eh, a los activistas independientes de distintos sectores, a los sindicatos o espacios o activistas sindicales que están peleando por recuperar espacios sindicales en las distintas organizaciones, en los distintos movimientos sociales también, porque es necesario, bueno, han sido totalmente destruidos muchos de nuestros espacios sindicales y movimientos sociales por parte del MAS, pero hay muchos activistas, hay mucha gente honesta y hay mucha gente que quiere recuperar estos espacios, ¿no? Desde las mismas juntas de vecinos, sindicatos, organizaciones de pueblos originarios, etcétera. Entonces, planteamos a todos estos compañeros, compañeras, organizaciones que nos unamos, que discutamos, que veamos mecanismos para plantear una voz
unificada del pueblo trabajador con puntos, bueno, lo más elemental, ¿no? Que es que defendamos la economía popular, vayamos en contra de las políticas de ajuste, exijamos que en realidad sean los grandes ricos del país, la oligarquía, los grandes empresarios y las transnacionales quienes paguen en este momento la crisis y que a partir de que no se les permita seguir ganando grandes millones y que más bien todo eso vaya a favor del pueblo trabajador, podamos mantener la economía popular. Esto pasa por un control general en el caso de las divisas, ¿no? A nivel control del comercio exterior en ese caso, para evitar toda la especulación que ya empieza a surgir de distintas formas y sobre todo con los exportadores e importadores del país, pero los grandes, ¿no? Porque justamente los pequeños están sufriendo bastante. También el llamado a los distintos sectores, incluso gremiales, la necesidad de unirnos, todos los sectores de los trabajadores, compañeros y hermanos campesinos. Es muy importante unirnos y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador, velando por la economía popular, velando por la defensa ante expresiones de represión política, por la defensa de los derechos democráticos más elementales, como es la libre expresión, entre otros, y unirnos para luchar en la perspectiva de lograr imponer una alternativa y lograr un gobierno de los trabajadores, ¿no? Bueno, esto es muy necesario, cada vez se hace más urgente y hacemos este llamado a los distintos compañeros de las distintas organizaciones y de los distintos sectores. Compañeros, no sé si quieren añadir algo, Miguel. Sí, como decía Beto, hay diferentes grupos y algunos importantes que están planteando de alguna manera intentar soluciones, enfrentar obviamente este desastre económico con propuestas y obviamente tenemos que unirnos, pero quiero recordar algunas organizaciones incluso importantes, como la CODE Cochabamba, que hizo un congreso planteando la necesidad de una alternativa a los trabajadores. Esto se votó en un congreso de la CODE hace 2 meses atrás. Eh, es decir, esto hay que avanzar en esto, hay que llevarlo adelante, obviamente. Nosotros como Partido Trabajador estamos dispuestos a apoyar estas iniciativas, obviamente a ser parte. Y ahora, por ejemplo, la Tupac Katari, la organización campesina indígena de La Paz, está llamando también a un cabildo para este domingo. Son todos lugares donde hay que plantear esta alternativa, con soluciones de fondo, que tiene que ser terminar con la oligarquía, quitarle la tierra, una verdadera reforma agraria, apoyar al campesino que produce cada vez con más problemas, con más sequía, que está produciendo los alimentos para el pueblo. Por supuesto, terminar con los aumentos de la canasta familiar. Y eso implica controlar, impedir la salida de dólares. Es decir, la oligarquía está llevando los dólares, además de llevarse la producción del Oriente, además de quemar 10 millones de hectáreas de bosque este año, eh, para tener más tierras, para seguir, para producir, para exportar y llevarse lo que se produce y además los dólares. Este es el mecanismo y por eso al país le faltan dólares, bueno, y ni hablar de la minería del oro en manos de transnacionales, que también se están llevando sus ganancias afuera, y el oro, y además envenenando los ríos. Entonces, esta solución de fondo es, en primer lugar, terminar con esto, una verdadera nacionalización de verdad de los recursos básicos de la minería, de lo que queda de hidrocarburos, para que sirvan para el país, de verdad, y no se lo sigan llevando. Y en algunos casos, bueno, ahora también con el litio, que está en manos, hay acuerdos con transnacionales rusas y chinas,
bueno, etcétera, ¿no? Esto, hay que terminar con esto, con este saqueo del país que el gobierno del MAS ha profundizado, no se ha liberado de eso, que ya por supuesto viene de antes. Entonces, esto quería marcar, y también esto de que están surgiendo organizaciones planteando alternativas diversas, pero algunas de ellas con las cuales podemos tener acuerdos. Nosotros estamos abiertos a hacer acuerdos de PT para hacer una unidad de organizaciones de verdad en defensa del pueblo trabajador. Y por soluciones de fondo y por el poder para el pueblo trabajador. Terminar con este sistema podrido y fraudulento. Bueno, eso quería agregar. Muchas gracias, Miguel. Muy importante lo que dices y sí, es necesario, ¿no? Planteamos esto, la unidad, conformación de frentes, la articulación de los distintos sectores y las distintas organizaciones para defender al pueblo trabajador y defendernos como pueblo trabajador, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto,